Hola a todos, soy Javier Cruz. Dentro de la estrategia Aprende en Casa vamos a solucionar un problema de sistemas en equilibrio del curso de dinámica. Para esto voy a resolverlo de dos formas. Una, donde vamos a involucrar todos los procesos paso a paso para conceptualizar y tener una mayor comprensión. Y al final hacemos una solución de una manera más práctica. Entonces, comencemos. El problema dice, determine el coeficiente de rozamiento estático μ sub s en el sistema, sabiendo que M1, la masa 1, es de 7 kilogramos y la masa 2 de 2 kilogramos. Para comenzar, necesitamos saber que μ sub s o μ estático significa que el cuerpo está en reposo, está quieto. Lo otro que debemos tener en cuenta es que la polea es ideal. De lo contrario, entonces tendríamos en cuenta fuerzas como la normal que ejerce la polea sobre la cuerda, la fuerza de fricción que pueda haber sobre la polea y la cuerda, entre la polea y la cuerda, y esto entonces significaría que tendríamos que las tensiones T1 y T2 serían diferentes. Afortunadamente, para estos sistemas o estos cursos básicos de física siempre se toma la polea ideal y esto nos facilita las cosas. Aquí tendremos solo que analizar las fuerzas que hay sobre las masas que están conectadas por la cuerda. Entonces comenzaremos mirando que la primera fuerza que podemos identificar es el peso de la masa 1. La otra fuerza es la normal, que es la fuerza que le ejerce la superficie a la masa 1. Tenemos la fuerza de tensión, que es la cuerda, y la fuerza de fricción. Por otro lado, para la masa 2 tenemos su propio peso, como la fuerza, el peso 2, y la tensión hacia arriba. Estas fuerzas las podemos llevar a un sistema de coordenadas, como un análisis de cuerpo libre, y colocaríamos entonces para la masa 1 las fuerzas las ubicaríamos en el plano cartesiano, con el fin de construir más adelante las ecuaciones. Entonces en el eje Y estaría la normal hacia arriba y el peso 1 hacia abajo. Y en el eje X tendríamos entonces la tensión y la fuerza de fricción. Igualmente hacemos esto para la masa 2. En la masa 2 tenemos solo dos fuerzas, el peso, su propio peso, y la tensión. Observemos que solo en esta masa tenemos fuerzas en un solo eje. Construimos las ecuaciones a partir de este plano cartesiano. Entonces las fuerzas las fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X para la masa 1 sería la tensión menos la fricción. Recordemos que la fricción es negativa porque está al otro lado del eje X, el eje X positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Y se iguala a cero porque el sistema, está estático, está quieto, está en reposo. Bueno, para las fuerzas o las sumatorias de fuerzas en Y para la masa 1 tenemos la normal menos el peso 1, volvemos a igualarlo a 0, ya sabemos que la normal es positiva porque va hacia arriba y el peso 1 negativo porque va hacia abajo. Continuamos con la masa 2, solo hay unas fuerzas en un solo eje, entonces simplemente colocamos las fuerzas que son la tensión positiva y el peso 2 negativo y lo igualamos a 0. Tenemos ya las ecuaciones, vamos a buscar nuestra incógnita. Nuestra incógnita es el coeficiente de rozamiento estático, entonces lo buscamos donde está la fuerza de rozamiento. Esta está en la primera ecuación que realizamos, que ubicamos, que es las fuerzas en X para la masa 1, y entonces despejamos de ahí la tensión. Tensión es igual a fuerza de fricción. La fricción que está negativa pasó al otro lado de la igualdad positiva. Esto también lo podemos ver en nuestro esquema del sistema, que la tensión y la fuerza de fricción se están equilibrando, ¿sí? Entonces lo podemos ver ahí en las dos maneras, desde la ecuación y desde nuestro sistema. Sabemos que la fuerza de fricción es el coeficiente por la normal, μ por n, en este caso μ estático. Entonces reemplazamos esta ecuación de la fuerza de fricción, reemplazamos en nuestra ecuación y tenemos que la tensión es igual a μ estático por la normal. Bueno, entonces aquí miramos, vamos a sacar la ecuación aparte, despejamos entonces μ estático, aquí lo tenemos, dejamos el coeficiente al lado derecho y esa normal que está multiplicando la pasamos a dividir. Tenemos entonces que el μ estático
o el coeficiente de rozamiento estático es la tensión sobre la normal. Pero pues no sabemos cuál es el valor de la tensión, tampoco sabemos cuál es el valor de la normal. Sin embargo, en la ecuación de las fuerzas para el eje Y de la masa 1, podemos ver que la normal, perdón, en la ecuación de la masa 2, podemos ver que la tensión es igual al peso 2. Vamos a ubicar primero la tensión, entonces la tensión es igual al peso 2, y esto también lo podemos encontrar en nuestro sistema. Están equilibrando estas dos fuerzas. Y para la normal, pues la ubicamos en la ecuación de la masa 1, normal menos peso 1. Entonces despejamos y nos da que la normal es igual a peso 1. También lo podemos ver en nuestro sistema, que la normal y el peso 1 se están equilibrando. Bueno, una vez encontrado esto, pues reemplazamos o calculamos más bien estos valores. Tenemos que calcular el valor del peso 2, que es igual a la tensión, y el valor del peso 1, que es igual a la normal. Sabemos que el peso es masa por gravedad. Esto se deriva de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. En este caso la fuerza es el peso y la aceleración es la aceleración debida a la fuerza gravitacional, es decir, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces peso, masa por gravedad, hallamos el peso 1, la masa 1 es 7 kilogramos, y como ya lo dije, la gravedad es 9,8, o la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos da un valor de 68,6 newtons. Esa n es de la unidad. A veces se tiende a confundir las n's, en este caso de la unidad, que es de newtons, con la n de normal. Entonces tengamos en cuenta, la normal es una fuerza y también está en newtons. Y hallamos el valor del peso 2, que es multiplicar los 2 kilogramos también por la aceleración debida a la fuerza gravitacional, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y esto nos da un valor de 19,6 newtons. Estos valores entonces los reemplazamos en nuestra ecuación para calcular el coeficiente estático de rozamiento o de fricción, y entonces, como sabemos que la tensión es igual al peso 2, entonces ponemos el peso 2 donde está la tensión, y como sabemos que la normal es igual al peso 1, ponemos el valor del peso 1 donde está el valor de la normal, y entonces obtenemos que 19,6 newtons sobre 68,6 newtons es igual al coeficiente estático. Miramos que esas unidades se simplifican, se anulan, se simplifican, y obtenemos entonces un valor numérico sin unidades. Hemos calculado entonces el valor del coeficiente de rozamiento estático con un proceso paso a paso. Ahora lo vamos a ver de un proceso mucho más práctico, pero que implica haber tenido claro todos estos procesos que hemos visto acá. Entonces vamos a continuar. Partimos nuevamente del sistema y vemos que hay una fuerza en el sistema, que es el peso 2, que va a hacer que todo el sistema se mueva, ¿sí? Todo el sistema se mueva. Sin embargo, la fuerza que evita que se mueva es la fuerza de fricción. Entonces podemos igualar estas dos fuerzas, peso 2 igual a fricción, porque están equilibrándose una con la otra. De tal forma que, como ya sabemos que la fricción es μ por n, en este caso μ estático, entonces reemplazamos peso 2 igual a μ estático por n, por la normal, y despejamos ese μ. Entonces que nos queda que es igual al peso 2 sobre la normal. Sabemos en nuestro sistema que la normal se está equilibrando con el peso 1, entonces podemos reemplazar ese valor de la normal por peso 1. Entonces nos queda que el coeficiente de fricción es peso 2 sobre peso 1. Como peso es masa por gravedad, reemplazamos para cada peso. Entonces para el peso 2 será masa 2 por gravedad, y para el peso 1, masa 1 por gravedad. Las gravedades se simplifican, numerador y denominador, la gravedad se simplifica, y nos queda entonces simplemente que el coeficiente es igual a masa 2 sobre masa 1. Cuando reemplazamos, entonces nos queda 2 kilogramos sobre 7 kilogramos. Las unidades se simplifican, kilogramos y kilogramos se simplifican, y obtenemos nuevamente los 0,28, el valor numérico de 0,28 para el coeficiente estático. Bueno, el reto. Van a
consultar cuál es la diferencia entre el coeficiente estático y el coeficiente cinético, cuál es mayor. Es el reto, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, hasta luego.